La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. Buenas tardes con la estimada audiencia, me permito presentarme ante ustedes. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación Social. Mi nombre es Rodolfo Cristian Cañarte Lino. Y en este día les voy a brindar una conferencia sobre el tema la educación en tiempos de pandemia COVID-19 o más conocida como coronavirus. La educación es un derecho humano fundamental para el desarrollo sostenible, económico y social de cada país. En definitiva, la educación debe ser un derecho universal. Dicho de otra manera, la educación es un derecho que tienen todas las personas a lo largo de su vida y es un deber ineludible e inexcusable del Estado, que constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, el mismo que garantiza la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir, mediante el cual se puede fomentar y aumentar las capacidades y potencialidades propias de cada persona, con el fin de mejorar su calidad de vida y transformar a la sociedad. En todo el mundo, y sobre todo en América Latina, el mes de marzo del año 2020 se convirtió en un mes que no se podrá olvidar debido a la suspensión de clases que ocurrió como consecuencia directa de la cuarentena obligatoria a causa de la pandemia del COVID-19, donde el miedo colectivo y el estrés generado por el confinamiento llevó a los estados a suspender las clases presenciales en todas las instituciones educativas. En el Ecuador se tomaron medidas y acciones, donde intervinieron organismos y entidades como lo son Ministerio de Educación, autoridades inmersas en la educación, instituciones educativas y docentes, los mismos que decidieron aplicar nuevas estrategias educativas e implementaron el uso de las plataformas educativas virtuales y la utilización de las herramientas tecnológicas, ofreciendo un ambiente de aprendizaje virtual o de educación virtual, de modo que se plantea la forma en que la educación cambia su modalidad de presencial a virtual. No obstante, al ser la educación un derecho, no debe ser despojado por ningún tipo de emergencia, y aún menos privado para los segmentos vulnerables como lo son los niños, adolescentes, adultos y sobre todo para las familias de extrema pobreza. Hoy en día la calidad de la educación está siendo afectada por múltiples factores como son la economía y la salud, debido a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Por tal razón, con el fin de evitar el contagio masivo de esta enfermedad en estudiantes de primaria, secundaria, bachillerato y universitarios, decidieron tomar medidas de suspender las actividades educativas, es decir, las clases presenciales. Esta medida fue tomada por más de 190 países aplicando una modalidad de estudio virtual, llamada a distancia, en la que juntos instituciones educativas, autoridades educativas y un trabajo en conjunto con docentes imparten las clases con ayuda de las plataformas educativas virtuales, con el único objetivo de evitar el retraso del proceso educativo de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes, llevando las aulas de clase a sus hogares o lugares donde los estudiantes decidan acceder a la educación virtual, sin importar las condiciones demográficas y geográficas del lugar, tiempo y espacio. Con esta modalidad se podrá acceder a la educación en la obtención del conocimiento y cumplir los procesos de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, se plantea que uno de los problemas más graves para la educación es que no todas las familias tienen acceso a Internet y mucho menos a una computadora que les permita seguir su proceso educativo. Según las estadísticas, muchos países latinos incrementaron el porcentaje de pobreza a pobreza extrema, más aún con la crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19. La pandemia del COVID-19 ha ocasionado problemas sobre todo para la educación. A pesar de los esfuerzos que han hecho los gobiernos y las distintas entidades de educación para evitar que esta situación afecte a los estudiantes, es necesario manifestar que muchos de ellos viven en zonas rurales y principalmente en comunidades de difícil acceso. Ellos son desfavorecidos y no han podido acceder a este derecho debido a la falta de conectividad a Internet y al no disponer de un instrumento tecnológico. La pandemia ha afectado a los sistemas educativos de todos los países, ya que ha ocasionado el cierre inesperado de los centros de estudio en general para evitar la propagación del virus. Esto trajo repercusiones negativas sobre todo en los aprendizajes logrados y obtenidos antes de la pandemia por parte de los estudiantes. De esta manera ha implicado reformular políticas e implementar estrategias y programas en el sistema educativo mundial y nacional.
El mundo y el país como lo conocíamos no volverá a ser el mismo, en ningún aspecto, ya que no solo ha afectado la vida y salud humana, sino que ha ocasionado un estancamiento en la economía y sobre todo en el ámbito de la educación, porque no ofrece una mejor calidad educativa. En el contexto de la pandemia COVID-19, se conoce que esta enfermedad se contagia por estar en contacto persona a persona. Es por esta razón que existen varias medidas para prevenir contagios con el fin de evitar que personas estén cerca, menos de 6 pies de distancia, que usen mascarillas y que apliquen todas las medidas de bioseguridad en cualquier lugar y momento. Dicho esto, se considera que el COVID-19 se propaga principalmente a través del contacto cercano de persona a persona, donde existen personas que están infectadas pero no presentan síntomas. Ellos o ellas también pueden propagar el virus a otras personas. Por ende, este es el motivo principal de no poder estudiar de forma presencial y hacerlo de manera virtual, a través de una conexión a internet por medio de las diferentes plataformas educativas que existen en la actualidad. Pero para recibir esta educación debemos y tenemos que hacerlo desde nuestros hogares. La educación se considera un proceso que dura toda la vida. Es la adquisición de conocimientos, capacidades y actitudes a través de las experiencias y sobre todo del aprendizaje pedagógico o andragógico. La educación virtual constituye un nuevo manejo de la enseñanza a través de determinadas técnicas de la comunicación en donde se utiliza las tecnologías de la información y comunicación o llamadas TICs, así como también el uso del Internet que ha permitido transformar las condiciones, costumbres y hábitos humanos. ¿Qué entendemos por una aula virtual? Un aula virtual es un entorno digital en el que se puede llevar a cabo un proceso de intercambio de conocimientos que tiene por objetivo posibilitar un aprendizaje entre los usuarios que participan en el aula. En otras palabras, el aula virtual es un espacio dentro de una plataforma online en la que comparten contenidos, profesores y alumnos, y en el que se atienden consultas, dudas y se hacen evaluaciones de los participantes. ¿Cuál es la diferencia del aula virtual con el aula tradicional? Las principales diferencias de las aulas virtuales en cuanto a las aulas tradicionales es que son accesibles de forma permanente, online. Las mismas permiten acceder desde cualquier lugar y en cualquier momento, siempre y cuando se cuente con una conexión a Internet y de un dispositivo a través del cual se pueda navegar. Esta es la mayor ventaja frente a la denominada aula presencial. ¿Para qué se puede utilizar un aula virtual? Las aulas virtuales tienen una vocación de servir de base para desarrollar el proceso de aprendizaje y son uno de los núcleos principales de las plataformas e-learning. Entre otros aspectos, se pueden utilizar para estar en contacto con el profesor, padres de familia, alumnos y entre alumnos, es decir, interactuar con ellos y entre ellos. De hecho, son el lugar idóneo para realizar preguntas, para proponer actividades o solucionar dudas, no solo preguntándole al profesor, sino viendo también lo que preguntan otros alumnos. Son una de las vías utilizadas por las plataformas e-learning para involucrar al alumno y fomentar la interacción. Esto lo hacen a través de herramientas como son chats, foros o videoconferencias, con las que se consiguen comunicarse con los profesores o con otros alumnos de forma fácil, rápida y sencilla. Otro de los usos de las aulas virtuales es su gran disponibilidad de contenidos, siendo muy fácil acceder a ellos de una forma rápida y sencilla. En ellas se puede descargar todo el contenido necesario para el estudio, normalmente dividido por unidades, temas o módulos. A esto también se le conoce como comunicación virtual. En este sentido se entiende que la educación es la principal herramienta para cambiar el futuro, tanto de las personas como de una nación. Pero se puede determinar que existen familias que no tienen acceso a dispositivos que les permitan recibir las clases. Otros nos cuentan con los servicios de Internet y otros sienten que las plataformas que manejan en cierto modo son complejas de usar. Esto se debe a que los docentes y estudiantes en general no han sido capacitados previamente para manejar correctamente las herramientas de la educación virtual, haciendo que el modelo de educación que se está llevando por la pandemia le resulte difícil y no práctica, retrasando de esta manera el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin darse cuenta que esta es la herramienta del futuro, por lo que se considera que el aula virtual
Es una herramienta que permite que el sistema de educación que actualmente se lleva a cabo sea abierto y a distancia, siendo una alternativa a la enseñanza para convertirse en un modo de educación innovadora. Hay que tener presente que la educación no solo es responsabilidad del Estado, es también una responsabilidad social, donde la participación activa de todos los sectores de la sociedad civil, incluidos especialmente los docentes, estudiantes, padres de familia y comunidades, todos ellos son vitales para la consolidación de un sistema de educación nacional, como el que tenemos actualmente, para que funcione eficientemente, enfocados a la adquisición de conocimientos, destrezas y competencias en los estudiantes. Es necesario manifestar que el mayor peso los llevan los docentes, que son indispensables para generar una educación de calidad, donde también tienen que asumir sus roles, compromisos y responsabilidades. Por ende es necesario que hoy por hoy el docente y el estudiante mantengan una comunicación fluida para llevar adelante la educación y que el proceso de enseñanza-aprendizaje cumpla su ciclo de forma exitosa y así obtener los conocimientos necesarios y adecuados para terminar sus estudios primarios, secundarios y superiores, en pro de mejores días, con la esperanza de que la pandemia permita de cierta manera volver a las clases tradicionales presenciales en los centros educativos. Como conclusión, hago una humilde reflexión en este tiempo de excepcionalidad educativa provocada por la pandemia COVID-19. Hoy en día, padres de familia están realizando un papel importante en la educación de sus hijos e hijas, siendo el canal de enseñanza fundamental y principal porque son quienes asumen de cierta manera la responsabilidad de educar y de acompañar a sus hijos e hijas. Por otro lado, él y la docente, así como el aula de clase en términos materiales, físicos y personales, son irreemplazables. En otra parte, las TICs y la virtualidad pueden ser grandes aliados, pero también pueden ser enemigos de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Si bien es cierto que bien utilizadas las tecnologías potencian la adquisición del conocimiento, así como el acompañamiento indirecto del docente con sus estudiantes, pero no pueden de ninguna manera reemplazar al trabajo directo que realiza un docente en el aula de clases, como lo es la educación tradicional presencial, sobre todo porque falta ese vínculo presencial estableciendo un intercambio personal y directo entre docentes y estudiantes. Para concluir, volver a clases no asegura volver a la normalidad. Lo recomendable es que se realice un calendario de reingreso alternativo y progresivo, sea esto por niveles educativos, en donde este reencuentro debe de centrarse en la persona, sobre todo en su estado integral, emocional y afectivo, que asegure la salud física y psíquica de los profesores y estudiantes. Damas y caballeros, muchas gracias.